Sección segunda. El espíritu libre. 24. Oh santa simplicidad. ¿Dentro de qué simplificación y falseamiento tan extraños vive el hombre? Imposible resulta dejar de maravillarse una vez que hemos acomodado nuestros ojos para ver tal prodigio. Cómo hemos vuelto luminoso y libre y fácil y simple todo lo que nos rodea. Cómo hemos sabido dar a nuestros sentidos un pase libre para todo lo superficial y a nuestro pensar un divino deseo de saltos y paralogismos traviesos. Cómo hemos sabido desde el principio mantener nuestra ignorancia a fin de disfrutar una libertad, una despreocupación, una imprevisión, una intrepidez, una jovialidad apenas comprensibles de la vida a fin de disfrutar la vida. A la ciencia hasta ahora le ha sido lícito levantarse únicamente sobre este fundamento de ignorancia, que ahora ya es firme y granítico. A la voluntad de saber sólo le ha sido lícito levantarse sobre el fundamento de una voluntad mucho más fuerte, la voluntad de no saber, de incertidumbre, de no verdad, no como su antítesis, sino como su refinamiento. Aunque el lenguaje aquí, como en otras partes, sea incapaz de ir más allá de su propia torpeza y continúe hablando de antítesis allí donde únicamente existen grados y una compleja sutileza de gradaciones. Aunque asimismo la inveterada tartufería de la moral, que ahora forma parte, de modo insuperable, de nuestra carne y sangre, distorsione las palabras en la boca de nosotros mismos, los que sabemos. Sin embargo, acá y allá nos damos cuenta y nos reímos del hecho de que la mejor ciencia sea precisamente la que más quiere retenernos dentro de este mundo simplificado, completamente artificial, fingido, falseado, porque ella ama, queriéndolo sin quererlo, el error, porque ella, la viviente, ama la vida. 25. Después de tan jovial preámbulo, no quisiera que no se oyese una palabra seria. Se dirige a los más serios. Tened cuidado, vosotros, los filósofos y amigos del conocimiento, y guardaos del martirio, de sufrir por amor a la verdad, incluso de defenderos a vosotros mismos. Corrompe toda la inocencia y toda la sutil neutralidad de vuestra conciencia. Os vuelve testarudos en enfrentaros a objeciones y trapos rojos. Os entontece, os animaliza, os convierte en toros el hecho de que vosotros, al luchar con el peligro, la difamación, la sospecha, la repulsa y otras consecuencias aún más toscas de la enemistad, tengáis que acabar presentándoos como defensores de la verdad en la tierra, como si la verdad fuese una persona tan indefensa y torpe que necesitase defensores. Y precisamente vosotros, caballeros de la tristísima figura, señores míos, mozos de esquina y tejedores de telarañas del espíritu, en última instancia, bien sabéis que no debe importar nada el hecho de que seáis precisamente vosotros quienes tengáis razón, y asimismo sabéis que hasta ahora ningún filósofo ha tenido todavía razón, y que sin duda hay una veracidad más laudable en cada uno de los pequeños signos de interrogación que colocáis detrás de vuestras palabras favoritas
y de vuestras doctrinas preferidas, y, en ocasiones, detrás de vosotros mismos, que en todos los solemnes gestos y argumentos invencibles presentados ante los acusadores y los tribunales, es preferible que os retiréis, huid a lo oculto, y tened vuestra máscara y sutileza para que os confundan con otros, os teman un poco, y no me olvidéis el jardín con verjas de oro, y tened a vuestro alrededor hombres que sean como un jardín, o como música sobre aguas a la hora del atardecer, cuando ya el día se convierte en recuerdo. Elegid la soledad buena, la soledad libre, traviesa y ligera, la cual os otorga también derecho a continuar siendo buenos en algún sentido. ¡Qué venenosos, qué arteros, qué malos hace a los hombres toda guerra prolongada que no se puede llevar a cabo utilizando abiertamente la fuerza! ¡Qué personales hace a los hombres un temor prolongado, un tener fijos los ojos largo tiempo en enemigos, en posibles enemigos! Estos expulsados de la sociedad, estos perseguidos durante mucho tiempo, hostigados de manera perversa, también los eremitas a la fuerza, los Spinoza o los Giordano Bruno, acaban siempre convirtiéndose, aunque sea bajo la mascarada más espiritual, y tal vez sin que ellos mismos lo sepan, en refinados, rencorosos y envenenadores. Exhúmese alguna vez el fundamento de la ética y de la teología de Spinoza, para no hablar de esa majadería que es la indignación moral, la cual, en un filósofo, es el signo infalible de que ha perdido el humor filosófico. El martirio del filósofo, su sacrificarse por la verdad, saca a luz por fuerza la parte de agitador y de comediante que se hallaba escondida dentro de él, y suponiendo que hasta ahora sólo se haya contemplado al filósofo con una curiosidad artística, puede resultar ciertamente comprensible, con respecto a más de uno de ellos, el peligroso deseo de verlo también alguna vez en su degeneración, degenerado en mártir, en vocinglero del escenario y de la tribuna. Solo que quien abrigue ese deseo tiene que saber con claridad qué es lo que, en todo caso, logrará ver aquí. Únicamente una comedia satírica, únicamente una farsa epilogal, únicamente la permanente demostración de que la tragedia, prolongada y auténtica, ha terminado, presuponiendo que toda filosofía naciente haya sido una tragedia prolongada. 26. Todo hombre selecto aspira instintivamente a tener un castillo y un escondite propios donde quedar redimido de la multitud, de los muchos, de la mayoría, donde tener derecho a olvidar, puesto que él es una excepción de ella, la regla hombre, a excepción únicamente del caso en que un instinto aún más fuerte lo empuje derechamente hacia esa regla, como hombre de conocimiento en el sentido grande y excepcional de la expresión. Quien en el trato con los hombres no aparezca revestido, según las ocasiones, con todos los cambiantes colores de la necesidad, quien no se ponga verde y gris de náusea, de fastidio, de compasión, de melancolía, de aislamiento, ese no es ciertamente un hombre de gusto superior. Mas suponiendo que no cargue
voluntariamente con todo ese peso y displacer, que lo esquive constantemente y, como hemos dicho, permanezca escondido, silencioso y orgulloso en su castillo, entonces una cosa es cierta: no está hecho, no está predestinado para el conocimiento, pues si lo estuviera, algún día tendría que decirse: que el diablo se lleve mi buen gusto. Pero la regla es más interesante que la excepción, que yo, que soy la excepción, y se pondría en camino hacia abajo, sobre todo hacia adentro. El estudio del hombre medio, un estudio prolongado, serio, y para esta finalidad, mucho disfraz, mucha superación de sí mismo, mucha familiaridad, mucha mala compañía. Toda compañía es mala, excepto la de nuestros iguales. Esto constituye una parte necesaria de la biografía de todo filósofo, tal vez la parte más desagradable, la más maloliente, la más abundante en desilusiones. Mas si el filósofo tiene suerte, cual corresponde a un favorito del conocimiento, encontrará auténticos abreviadores y facilitadores de su tarea. Me refiero a los llamados cínicos, es decir, a aquellos que reconocen sencillamente en sí el animal, la vulgaridad, la regla, y al hacerlo tienen todavía el grado necesario de espiritualidad y prurito como para tener que hablar sobre sí y sobre sus iguales ante testigos. A veces se revuelcan incluso en libros, como en su propio excremento. El cinismo es la única forma en que las almas vulgares rozan lo que es honestidad. Y el hombre superior tiene que abrir los oídos siempre que tropiece con un cinismo bastante grosero y sutil, y felicitarse todas las veces que, justo delante de él, alcen su voz el bufón carente de pudor o el sátiro científico. Se dan incluso casos en que a la náusea se mezcla la fascinación, a saber, allí donde, por un capricho de la naturaleza, el genio va ligado a uno de esos machos cabríos y monos indiscretos, como ocurre con el abate Galiani, el hombre más profundo, más perspicaz y tal vez también el más sucio de su siglo. Era mucho más profundo que Voltaire y, en consecuencia, también bastante menos locuaz. Con mayor frecuencia ocurre, como ya se ha insinuado, que la cabeza científica está sentada sobre un cuerpo de mono y un sutil entendimiento de excepción sobre un alma vulgar. Entre médicos y fisiólogos de la moral, sobre todo, un caso nada raro, y allí donde sin amargura, sino más bien despreocupadamente, hable alguien del hombre como de un vientre con dos necesidades y una cabeza con una sola, en todos los sitios donde alguien no vea, busque, no quiera ver nunca más que hambre, apetito sexual y vanidad, como si estos fuesen los auténticos y únicos resortes de las acciones humanas. En suma, allí donde se hable mal, y no sólo perversamente, del hombre, el amante del conocimiento debe escuchar sutil y diligentemente, debe tener sus oídos en todos aquellos lugares en que se hable sin indignación. Pues el hombre indignado y todo aquel que con sus propias dientes se despedaza y desgarra a sí mismo, o en sustitución de sí mismo, al mundo, o a Dios, o a la sociedad, ese quizás sea superior, según el cálculo de la moral,
el sátiro reidor y autosatisfecho, pero en todos los demás sentidos es el caso más habitual, más indiferente, menos instructivo, y nadie miente tanto como el indignado. 27. Es difícil ser comprendido, en especial si uno piensa y vive al ritmo del Ganges entre hombres que piensan y viven de otro modo, a saber, al ritmo de la tortuga, o en el mejor de los casos, según el modo de caminar de la rana. Acabo de hacer todo lo posible para que resulta difícil comprenderme también a mí, y debemos estar cordialmente reconocidos por la buena voluntad de poner cierta sutileza en la interpretación. Mas en lo que se refiere a los buenos amigos, los cuales son siempre demasiado cómodos y creen tener, justamente por ser amigos, derecho a la comodidad, hacemos bien en concederles de antemano un espacio libre y una palestra de incomprensión. Así tenemos algo más de qué reír, o en eliminarlos del todo a esos buenos amigos, y también reír. 28. Lo que peor se deja traducir de una lengua a otra es el ritmo de su estilo, el cual tiene su fundamento en el carácter de la raza, o hablando fisiológicamente, en el tempo medio de su metabolismo. Hay traducciones hechas honestamente que casi son falsificaciones, pues constituyen vulgarizamientos involuntarios del original, y ello simplemente porque no se supo traducir el tempo valiente y alegre de éste. El tempo que salta por encima de todo lo que de peligroso hay en cosas y palabras y ayuda a dejarlo de lado. El alemán es casi incapaz de usar el rápido en su lengua. Por lo tanto, es lícito inferir legítimamente, también es incapaz de muchos y de los más divertidos y temerarios matices del pensamiento libre, propio de espíritus libres. Así como el bufón y el sátiro son ajenos a su cuerpo y a su conciencia, así Aristófanes y Petronio le resultan intraducibles. Todo lo serio, pesado, solemnemente torpe, todos los géneros fastidiosos y aburridos del estilo están desarrollados entre los alemanes con abundantísima multiformidad. Perdóneseme que diga, pues es un hecho, que ni siquiera la prosa de Goethe, con su mezcolanza de tiesura y gracia, constituye una excepción, ya que es reflejo de los buenos tiempos antiguos, de los cuales forma parte, y expresión del gusto alemán en la época en que todavía existía un gusto alemán, el cual era un gusto rococó en las costumbres y en las artes. Lessing es una excepción gracias a su naturaleza de comediante, que entendía muchas cosas y era entendido en multitud de ellas. Él, que no en vano fue el traductor de Bailey y que gustaba de refugiarse en la cercanía de Diderot y Voltaire, y aún más entre los autores de la comedia romana. También en el ritmo amaba Lessing el libre pensamiento, la huida de Alemania. Mas, ¿cómo sería capaz la lengua alemana de imitar ni siquiera en la prosa de un Lessing el tempo de Maquiavelo, quien en su Príncipe nos hace respirar el aire seco y fino de Florencia, y no puede evitar el exponer el asunto más serio en un alegrísimo impetuoso? ¿Acaso no sin un malicioso sentimiento de artista por la antítesis que osaba llevar a cabo,
Los pensamientos eran largos, pesados, duros, peligrosos, y el tempo de galope y de óptimo y traviesísimo humor. ¿A quién, en fin, le sería lícito atreverse a realizar una traducción alemana de Petronio, el cual ha sido, más que cualquier gran músico hasta ahora, el maestro del presto, por sus invenciones, ocurrencias, palabras? ¿Qué importan, a fin de cuentas, todas las ciénagas del mundo enfermo, perverso, incluso del mundo antiguo, cuando se tiene, como él, los pies, el soplo y el aliento, la liberadora burla de un viento que pone sanas todas las cosas, haciéndolas correr? Y en lo que se refiere a Aristófanes, aquel espíritu transfigurador, complementario, en razón del cual se le perdona a Grecia entera el haber existido, suponiendo que hayamos comprendido a fondo qué es todo lo que en ella precisa de perdón, de transfiguración, no sabría yo indicar cosa alguna que me haya hecho soñar más sobre el secreto de Platón y su naturaleza de esfinge que ese pequeño hecho, afortunadamente conservado, que entre las almohadas de su lecho de muerte no se encontró ninguna Biblia, nada egipcio, pitagórico, platónico, sino a Aristófanes. ¿Cómo habría soportado incluso un Platón la vida, una vida griega, a la que dijo no, sin un Aristófanes? 29. Es cosa de muy pocos ser independiente, es un privilegio de los fuertes, y quien intenta serlo sin tener necesidad, aunque tenga todo el derecho a ello, demuestra que, probablemente, es no solo fuerte, sino temerario hasta el exceso. Se introduce en un laberinto, multiplica por 1000 los peligros que ya la vida comporta en sí. De estos no es el menor, el que nadie vea con sus ojos cómo y en dónde él mismo se extravía, se aísla y es despedazado trozo a trozo por un minotauro cualquiera de las cavernas de la conciencia. Suponiendo que ese hombre perezca, esto ocurre tan lejos de la comprensión de los hombres que éstos no lo sienten ni compadecen, y él no puede ya volver atrás, no puede retroceder ya tampoco a la compasión de los hombres. 30. Nuestras intelecciones supremas parecen necesariamente y deben parecer tonterías y, en determinadas circunstancias, crímenes cuando llegan indebidamente a oídos de quienes no están hechos ni predestinados para ellas. Lo exotérico y lo esotérico, distinción esta que se hacía antiguamente entre los filósofos, tanto entre los indios como entre los griegos, persas y musulmanes, en suma, en todos los sitios donde se creía en un orden jerárquico y no en la igualdad y en los derechos iguales. No se diferencian entre sí tanto porque el exotérico se encuentre fuera y sea desde fuera, no desde dentro, desde donde él ve, aprecia, mide y juzga las cosas. Lo más esencial es que él ve las cosas de abajo arriba. El esotérico, en cambio, de arriba abajo. Hay alturas del alma que hacen que, vistas desde ellas, hasta la tragedia deje de producir un efecto trágico. Y si se concentrase en unidad todo el dolor del mundo, ¿a quién le sería lícito atreverse a decidir si su aspecto induciría y forzaría necesariamente a la compasión y de este modo
a una duplicación del dolor? Lo que sirve de alimento o de tónico a una especie superior de hombres tiene que ser casi un veneno para una especie muy diferente de aquella e inferior. Las virtudes del hombre vulgar significarían tal vez vicios y debilidades en un filósofo. ¿Sería posible que un hombre de alto linaje, solo en el supuesto de que llegase a degenerar y sucumbir, adquiriese propiedades por razón de las cuales fuese necesario venerarlo desde ese momento como santo en el mundo inferior a que había descendido? Hay libros que tienen un valor inverso para el alma y para la salud, según que de ellos se sirvan el alma inferior, la fuerza vital inferior o el alma superior y más poderosa. En el primer caso son libros peligrosos, corrosivos, disolventes. En el segundo, llamadas de heraldo que invitan a los más valientes a mostrar su valentía. Los libros para todos son siempre libros que huelen mal. El olor de las gentes pequeñas se adhiere a ellos. En los lugares donde el pueblo come y bebe, e incluso donde rinde veneración, suele heder. No debemos entrar en iglesias si queremos respirar aire puro. 31. En nuestros años jóvenes veneramos y despreciamos, careciendo aún de aquel arte del matiz que constituye el mejor beneficio de la vida. Y como es justo, tenemos que expiar duramente el haber asaltado de ese modo con un sí y un no a personas y a cosas. Todo está dispuesto para que el peor de todos los gustos, el gusto por lo incondicional, quede cruelmente burlado y profanado hasta que el hombre aprende a poner algo de arte en sus sentimientos y aún mejor, a atreverse a ensayar lo artificial, como hacen los verdaderos artistas de la vida. La cólera y la veneración, que son cosas propias de la juventud, parecen no reposar hasta haber falseado tan a fondo las personas y las cosas que les resulte imposible desahogarse en ellas. La juventud es ya de por sí una cosa inclinada a falsear y a engañar. Más tarde, cuando el alma joven, torturada por puras desilusiones, se vuelve por fin contra sí misma con suspicacia, siendo todavía ardiente y salvaje, incluso en su suspicacia y en sus remordimientos de conciencia. ¿Cómo se enoja consigo misma? ¿Cómo se despedaza impacientemente a sí misma? ¿Cómo toma venganza de su prolongada autoobcecación, cual si ésta hubiera sido una ceguera voluntaria? En este período de transición nos castigamos a nosotros mismos por desconfianza contra nuestro propio sentimiento. Sometemos nuestro entusiasmo al tormento de la duda. Incluso sentimos la buena conciencia como un peligro, como autodisimulo y fatiga de la honestidad más sutil, por así decirlo. Y sobre todo, tomamos partido, por principio, contra la juventud. Un decenio más tarde, y comprendemos que también todo eso continuaba siendo juventud. 32. Durante el período más largo de la historia humana, se lo llama la época prehistórica, el valor o el no valor de una acción fueron derivados de sus consecuencias. Ni la acción en sí, ni tampoco su procedencia eran tomadas en consideración, sino que de manera parecida a como todavía hoy en China un honor o un oprobio rebotan desde el hijo a sus padres,
Así entonces era la fuerza retroactiva del éxito o del fracaso lo que inducía a los hombres a pensar bien o mal de una acción. Denominemos a este período el período premoral de la humanidad. El imperativo «conócete a ti mismo» era entonces todavía desconocido. En los últimos 10 milenios, por el contrario, se ha llegado paso a paso tan lejos en algunas grandes superficies de la Tierra que ya no son las consecuencias, sino la procedencia de la acción lo que dejamos que decida sobre el valor de ésta. Esto representa en conjunto un gran acontecimiento, un considerable refinamiento de la visión y del criterio de medida, la repercusión inconsciente del dominio de valores aristocráticos y de la fe en la procedencia. El signo distintivo de un período al que es lícito denominar, en sentido estricto, período moral. La primera tentativa de conocerse a sí mismo queda así hecha. En lugar de las consecuencias, la procedencia. ¡Qué inversión de la perspectiva! Y con toda seguridad, una inversión conquistada tras prolongadas luchas y vacilaciones. Desde luego, una funesta superstición nueva, una peculiar estrechez de la interpretación, lograron justo por esto conquistar el dominio. Se interpretó la procedencia de una acción en el sentido más preciso del término, como procedencia derivada de una intención. Se acordó creer que el valor de una acción reside en el valor de su intención. La intención, considerada como procedencia y prehistoria enteras de una acción. Bajo este prejuicio se ha venido alabando, censurando, juzgando, también filosofando, casi hasta nuestros días. ¿No habríamos arribado nosotros hoy a la necesidad de resolvernos a realizar, una vez más, una inversión y un desplazamiento radical de los valores, gracias a una autognosis y profundización renovadas del hombre? ¿No nos hallaríamos nosotros en el umbral de un período que, negativamente, habría que calificar por lo pronto de extramoral hoy, cuando al menos entre nosotros los inmoralistas alienta la sospecha de que el valor decisivo de una acción reside justo en aquello que en ella es no intencionado, y de que toda su intencionalidad, todo lo que puede ser visto, sabido, conocido, conscientemente por la acción, pertenece todavía a su superficie y a su piel, la cual, como toda piel, delata algunas cosas, pero oculta más cosas todavía. En suma, nosotros creemos que la intención es sólo un signo y un síntoma que precisan de interpretación, y además un signo que significa demasiadas cosas y que, en consecuencia, por sí solo no significa casi nada. Creemos que la moral, en el sentido que ha tenido hasta ahora, es decir, la moral de las intenciones, ha sido un prejuicio, una precipitación, una provisionalidad acaso, una cosa de rango parecido al de la astrología y la alquimia, pero en todo caso algo que tiene que ser superado. La superación de la moral y, en cierto sentido, incluso la autosuperación de la moral. ¿Acaso sea este el nombre para designar esa labor prolongada y secreta que ha quedado reservada a las más sutiles y honestas, también a las más maliciosas de las conciencias de hoy,
por ser éstas vivientes piedras de toque del alma. 33. No queda remedio. Es necesario exigir cuentas y someter a juicio despiadadamente a los sentimientos de abnegación, de sacrificio por el prójimo, a la entera moral de la renuncia a sí, y hacer lo mismo con la estética de la contemplación desinteresada, bajo la cual un arte castrado intenta crearse hoy, de manera bastante seductora, una buena conciencia. Hay demasiado encanto y azúcar en esos sentimientos de por los otros, de no por mí, como para que no fuera necesario volvernos aquí doblemente desconfiados y preguntar: ¿no se trata quizá de seducciones? El hecho de que esos sentimientos agraden a quien los tiene y a quien saborea sus frutos, también al mero espectador, no constituye aún un argumento a favor de ellos, sino que incita cabalmente a la cautela. Seamos, pues, cautos. 34. Cualquiera que sea la posición filosófica que adoptemos hoy, mirando desde cualquier lugar la erroneidad del mundo en que creemos vivir, es lo más seguro y firme de todo aquello de que nuestros ojos pueden todavía adueñarse. A favor de esto encontramos razones y más razones que querrían inducirnos a conjeturar que existe un principio engañador en la esencia de las cosas. Mas quien hace responsable a nuestro pensar mismo, es decir, a el espíritu de la falsedad del mundo, honorable escapatoria a que recurre todo consciente o inconsciente abogado de Dios, quien considera que este mundo, así como el espacio, el tiempo, la figura, el movimiento, son inferencias falsas, ese tendría al menos un buen motivo para aprender por fin a desconfiar de todo pensar. ¿No nos habría venido jugando el pensar hasta ahora la peor pasada de todas? ¿Y qué garantía habría de que no continuará haciendo lo que siempre ha hecho? Con toda seriedad, la inocencia de los pensadores tiene algo que resulta conmovedor y que inspira respeto, y esa inocencia les permite continuar encarándose aún hoy a la conciencia con el ruego de que les dé respuestas honestas. Por ejemplo, si ella, la conciencia, es real, ¿y por qué en realidad está tan decidida a no saber nada del mundo exterior? Y otras preguntas del mismo género. La creencia en certezas inmediatas es una ingenuidad moral que nos honra a nosotros, los filósofos. Pero nosotros no debemos ser hombres solo morales. Prescindiendo de la moral, esa creencia es una estupidez que nos honra poco. Aunque en la vida burguesa se considere que la desconfianza, siempre a punto, es signo de mal carácter y, en consecuencia, una falta de inteligencia. Aquí entre nosotros, más allá del mundo burgués y de su sí y su no, ¿qué nos impediría ser poco inteligentes y decir: el filósofo tiene derecho al mal carácter, pues es el ser que hasta ahora ha sido más burlado siempre en la tierra? El filósofo tiene hoy el deber de desconfiar, de mirar maliciosamente de reojo desde todos los abismos de la sospecha. Perdóneseme la broma de esta caricatura y este giro sombríos, pues precisamente yo mismo he aprendido hace ya mucho tiempo a pensar de otro modo, a juzgar de otro modo sobre el engañar y el ser engañado,
y tengo preparados al menos un par de empellones para la ciega rabia con que los filósofos se resisten a ser engañados. ¿Por qué no? Que la verdad sea más valiosa que la apariencia. Eso no es más que un prejuicio moral. Es incluso la hipótesis peor demostrada que hay en el mundo. Confesémonos al menos una cosa: no existiría vida alguna a no ser sobre la base de apreciaciones y de apariencias perspectivas. Y si alguien, movido por la virtuosa exaltación y majadería de más de un filósofo, quisiera eliminar del todo el mundo aparente, entonces, suponiendo que vosotros pudierais hacerlo, tampoco quedaría ya nada de vuestra verdad. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos fuerza a suponer que existe una antítesis esencial entre verdadero y falso? No basta con suponer grados de apariencia y, por así decirlo, sombras y tonos generales más claros y más oscuros de la apariencia, valores diferentes, para decirlo en el lenguaje de los pintores. ¿Por qué el mundo que nos concierne en algo no iba a ser una ficción? Y a quien aquí pregunte, ¿es que de la ficción no forma parte un autor? ¿No sería lícito responderle francamente por qué? ¿Acaso ese no forma parte de la ficción? ¿Es que no está permitido ser ya un poco irónico con el sujeto, así como con el predicado y el complemento? ¿No le sería lícito al filósofo elevarse por encima de la credulidad en la gramática? Todo nuestro respeto por los gobernantes, mas ¿no sería hora de que la filosofía apostatase de la fe en las gobernantas? 35. Oh Voltaire, oh humanitarismo, oh imbecilidad. La verdad, la búsqueda de la verdad, son cosas difíciles, y si el hombre se comporta aquí de un modo demasiado humano, no busca la verdad más que para hacer el bien, apuesto a que no encuentra nada. 36. Suponiendo que lo único que esté dado realmente sea nuestro mundo de apetitos y pasiones, suponiendo que nosotros no podamos descender o ascender a ninguna otra realidad más que justo a la realidad de nuestros instintos, pues pensar es tan solo un relacionarse esos instintos entre sí. No está permitido realizar el intento y hacer la pregunta de si eso dado no basta para comprender también, partiendo de lo idéntico a ello, el denominado mundo mecánico o material. Quiero decir, concebir este mundo no como una ilusión, una apariencia, una representación en el sentido de Berkeley y Schopenhauer, sino como algo dotado de idéntico grado de realidad que el poseído por nuestros afectos, como una forma más tosca del mundo de los afectos, en la cual está aún englobado en una poderosa unidad todo aquello que luego, en el proceso orgánico, se ramifica y se configura, y también, como es obvio, se atenúa y debilita, como una especie de vida instintiva en la que todas las funciones orgánicas, la autorregulación, la asimilación, la alimentación, la secreción, el metabolismo, permanecen aún sintéticamente ligadas entre sí, como una forma previa de la vida. En última instancia, no es sólo que esté permitido hacer ese intento, es que, visto desde la conciencia del método, está mandado.
No aceptar varias especies de causalidad mientras no se haya llevado hasta su límite extremo, hasta el absurdo, dicho sea con permiso, el intento de bastarnos con una sola. He ahí una moral del método a la que hoy no es lícito sustraerse. Es algo que se sigue de su definición, como diría un matemático. En último término, la cuestión consiste en si nosotros reconocemos que la voluntad es realmente algo que actúa, en si nosotros creemos en la causalidad de la voluntad. Si lo creemos, y en el fondo la creencia en esto es cabalmente nuestra creencia en la causalidad misma, entonces tenemos que hacer el intento de considerar hipotéticamente que la causalidad de la voluntad es la única. La voluntad, naturalmente, no puede actuar más que sobre la voluntad y no sobre materias, no sobre nervios, por ejemplo. En suma, hay que atreverse a hacer la hipótesis de que en todos aquellos lugares donde reconocemos que hay efectos, una voluntad actúa sobre otra voluntad, de que todo acontecer mecánico, en la medida en que en él actúa una fuerza, es precisamente una fuerza de la voluntad, un efecto de la voluntad. Suponiendo finalmente que se consiguiese explicar nuestra vida instintiva entera como la ampliación y ramificación de una única forma básica de voluntad, a saber, de la voluntad de poder, como dice mi tesis, suponiendo que fuera posible reducir todas las funciones orgánicas a esa voluntad de poder y que se encontrase en ella también la solución del problema de la procreación y nutrición, es un único problema. Entonces habríamos adquirido el derecho a definir inequívocamente toda fuerza agente como voluntad de poder. El mundo visto desde dentro, el mundo definido y designado en su carácter inteligible, sería cabalmente voluntad de poder y nada más. 37. ¿Cómo? ¿No significa esto, para hablar de manera popular, está refutado Dios, pero no el diablo? Al contrario, amigos míos. ¿Y qué diablos? ¿Quién os obliga a vosotros a hablar de manera popular? 38. Lo mismo que ha ocurrido todavía últimamente, a plena luz de los tiempos modernos, con la Revolución Francesa, esa farsa horrible y, vista desde cerca, superflua, dentro de la cual, sin embargo, los espectadores nobles y exaltados de toda Europa, que la veían desde lejos, han venido proyectando durante mucho tiempo y de manera muy apasionada la interpretación de sus propias indignaciones y entusiasmos, hasta que el texto desapareció bajo la interpretación. También podría ocurrir que una posteridad noble malentendiese alguna vez el pasado entero y acaso de ese modo hiciese tolerable por vez primera su aspecto. O más bien, ¿no ha ocurrido ya eso? ¿No hemos sido nosotros mismos esa posteridad noble? Y cabalmente ahora, en la medida en que nosotros nos damos cuenta de ello, ¿no es eso ya cosa pasada? 39. Nadie tendrá fácilmente por verdadera una doctrina tan solo porque ésta haga felices o haga virtuosos a los hombres, exceptuados acaso los queridos idealistas que se entusiasman con lo bueno, lo verdadero, lo bello, y que hacen nadar mezcladas en su estanque todas las diversas especies de multicolores, burdas y bonachonas idealidades.
La felicidad y la virtud no son argumentos, pero a la gente, también a los espíritus reflexivos, les gusta olvidar que el hecho de que algo haga infelices y haga malvados a los hombres no es tampoco un argumento en contra. Algo podría ser verdadero, aunque resultase perjudicial y peligroso en grado sumo. Podría incluso ocurrir que el que nosotros perezcamos a causa de nuestro conocimiento total, formando parte de la constitución básica de la existencia, de tal modo que la fortaleza de un espíritu se mediría justamente por la cantidad de verdad que soportase, o dicho con más claridad, por el grado en que necesitase que la verdad quedase diluida, encubierta, edulcorada, amortiguada, falseada. Pero no cabe ninguna duda de que, para descubrir ciertas partes de la verdad, los malvados y los infelices están mejor dotados y tienen mayor probabilidad de obtener éxito, para no hablar de los malvados que son felices, especies que los moralistas pasan en silencio. Para la génesis del espíritu y filósofo fuerte, independiente, ¿acaso la dureza y la astucia proporcionen condiciones más favorables que no aquella bonachonería suave, fina, complaciente, y aquel arte de tomar todo a la ligera, cosas ambas que la gente aprecia, y aprecia con razón en un docto, presuponiendo, y esto es algo previo, que no se restrinja el concepto de filósofo al filósofo que escribe libros, o que incluso lleva su filosofía a los libros. A la imagen del filósofo de espíritu libre, Stendhal agrega un último rasgo que yo no quiero dejar de subrayar en razón del gusto alemán, pues ese rasgo va contra el gusto alemán. Dice este último psicólogo grande: para ser un buen filósofo hace falta ser seco, claro, sin ilusiones. Un banquero que haya hecho fortuna posee una parte del carácter requerido para hacer descubrimientos en filosofía, es decir, para ver claro en lo que es. 40. Todo lo que es profundo ama la máscara. Las cosas más profundas de todas sienten incluso odio por la imagen y el símil. ¿No sería la antítesis, tal vez, el disfraz adecuado con que caminaría el pudor de un dios? ¿Es esta una pregunta digna de ser hecha? Sería extraño que ningún místico se hubiera atrevido aún a hacer algo así consigo mismo. Hay acontecimientos de especie tan delicada que se obra bien al recubrirlos y volverlos irreconocibles con una grosería. Hay acciones realizadas por amor y por una magnanimidad tan desbordante que después de ellas nada resulta más aconsejable que tomar un bastón y apalear de firme al testigo de vista, a fin de ofuscar su memoria. Más de uno es experto en ofuscar y maltratar a su propia memoria para vengarse al menos de ese único enterado. El pudor es rico en invenciones. No son las cosas peores aquellas de que más nos avergonzamos. No es solo perfidia lo que se oculta detrás de una máscara. Hay mucha bondad en la astucia. Yo podría imaginarme que un hombre que tuviera que ocultar algo precioso y frágil rodase por la vida grueso y redondo como un verde y viejo tonel de vino de pesados aros. Así lo quiere la sutileza de su pudor. A un hombre que posea profundidad en el pudor, también sus destinos, así como sus decisiones delicadas, le salen al encuentro en caminos
a los cuales pocos llegan alguna vez y cuya existencia no les es lícito conocer ni a sus más próximos e íntimos. A los ojos de éstos queda oculto el peligro que corre su vida, así como también su reconquistada seguridad vital. Semejante escondido que por instinto emplea el hablar para callar y silenciar, y que es inagotable en escapar a la comunicación, quiere y procura que sea una máscara suya lo que circule en lugar de él por los corazones y cabezas de sus amigos. Y suponiendo que no lo quiera, algún día se le abrirán los ojos y verá que, a pesar de todo, hay allí una máscara suya, y que es bueno que así sea. Todo espíritu profundo necesita una máscara. Aún más, en torno a todo espíritu profundo va creciendo continuamente una máscara, gracias a la interpretación constantemente falsa, es decir, superficial, de toda palabra, de todo paso, de toda señal de vida que Él da. 41. Tenemos que darnos a nosotros mismos nuestras pruebas de que estamos destinados a la independencia y al mando, y hacer esto a tiempo. No debemos eludir nuestras pruebas, a pesar de que acaso sean ellas el juego más peligroso que quepa jugar, y sean, en última instancia, sólo pruebas que exhibimos ante nosotros mismos como testigos y ante ningún otro juez. No quedar adheridos a ninguna persona, aunque sea la más amada. Toda persona es una cárcel y también un rincón. No quedar adheridos a ninguna patria, aunque sea la que más sufra y la más necesitada de ayuda. Menos difícil resulta desvincular nuestro corazón de una patria victoriosa. No quedar adheridos a ninguna compasión, aunque se dirigiese a hombres superiores, en cuyo raro martirio y desamparo un azar ha hecho que fijemos nosotros la mirada. No quedar adheridos a ninguna ciencia, aunque nos atraiga hacia sí con los descubrimientos más preciosos, al parecer reservados precisamente a nosotros. No quedar adheridos a nuestro propio desasimiento, a aquella voluptuosa lejanía y extranjería del pájaro que huye cada vez más lejos hacia la altura, a fin de ver cada vez más cosas por debajo de sí, peligro del que vuela. No quedar adheridos a nuestras virtudes, ni convertirnos, en cuanto totalidad, en víctima de cualquiera de nuestras singularidades, por ejemplo, de nuestra hospitalidad. Ese es el peligro de los peligros para las almas de elevado linaje y ricas, las cuales se tratan a sí mismas con prodigalidad, casi con indiferencia, y llevan tan lejos la virtud de la liberalidad que la convierten en un vicio. Hay que saber reservarse. Esta es la más fuerte prueba de independencia. 42. Un nuevo género de filósofos está apareciendo en el horizonte. Yo me atrevo a bautizarlos con un nombre no exento de peligros. Tal como yo los adivino, tal como ellos se dejan adivinar, pues forma parte de su naturaleza el querer seguir siendo enigmas en algún punto, esos filósofos del futuro podrían ser llamados con razón, acaso también sin razón, tentadores. Este nombre mismo es, en última instancia, sólo una tentativa, y si se quiere, una tentación. 43. ¿Son esos filósofos venideros nuevos amigos de la verdad?
Es bastante probable, pues todos los filósofos han amado hasta ahora sus verdades, mas con toda seguridad no serán dogmáticos. A su orgullo, también a su gusto, tiene que repugnarles el que su verdad deba seguir siendo una verdad para cualquiera, cosa que ha constituido hasta ahora el oculto deseo y el sentido recóndito de todas las aspiraciones dogmáticas. Mi juicio es mi juicio. No es fácil que también otro tenga derecho a él, dice. Tal vez ese filósofo del futuro. Hay que apartar de nosotros el mal gusto de querer coincidir con muchos. Bueno no es ya bueno cuando el bueno toma esa palabra en su boca. ¿Y cómo podría existir un bien común? La expresión se contradice a sí misma. Lo que puede ser común tiene siempre poco valor. En última instancia, las cosas tienen que ser tal como son y tal como han sido siempre. Las grandes cosas están reservadas a los grandes, los abismos a los profundos, las delicadezas y estremecimientos a los sutiles, y en general, y dicho brevemente, todo lo raro a los raros. 44. Necesito decir expresamente, después de todo esto, que esos filósofos del futuro serán también espíritus libres, muy libres, con la misma seguridad con que no serán tampoco meros espíritus libres, sino algo más elevado, más grande y más radicalmente distinto, que no quiere que se lo malentienda ni confunda con otras cosas. Pero al decir esto, siento para con ellos casi con igual fuerza con que lo siento para con nosotros. Nosotros que somos sus heraldos y precursores, nosotros los espíritus libres, el deber de disipar y alejar conjuntamente de nosotros un viejo y estúpido prejuicio y malentendido que, cual una niebla, ha vuelto impenetrable durante demasiado tiempo el concepto de espíritu libre. En todos los países de Europa, y asimismo en América, hay ahora gente que abusa de ese nombre, una especie de espíritus muy estrecha, muy prisionera, muy encadenada, que quieren aproximadamente lo contrario de lo que está en nuestras intenciones e instintos, para no hablar de que, por lo que respecta a esos filósofos nuevos que están emergiendo en el horizonte, ellos tienen que ser ventanas cerradas y puertas con el cerrojo corrido. Para decirlo pronto y mal, niveladores es lo que son esos falsamente llamados espíritus libres. Como esclavos elocuentes y plumíferos que son del gusto democrático y de sus ideas modernas, todos ellos son hombres carentes de soledad propia, torpes y bravos mozos a los que no se les debe negar ni valor ni costumbres respetables, solo que son cabalmente gente no libre y ridículamente superficial, sobre todo en su tendencia básica a considerar que las formas de la vieja sociedad existente hasta hoy son más o menos la causa de toda miseria y fracaso humanos, con lo cual la verdad viene a quedar felizmente cabeza abajo. A lo que ellos querrían aspirar con todas sus fuerzas es a la universal y verde felicidad, prado del rebaño, llena de seguridad, libre de peligro, repleta de bienestar y de facilidad de vivir para todo el mundo. Sus dos canciones y doctrinas más repetidamente canturreadas se llaman igualdad de derechos y compasión con todo lo que sufre, y el sufrimiento mismo es considerado por ellos como algo que hay que eliminar.
Nosotros, los opuestos a ellos, que hemos abierto nuestros ojos y nuestra conciencia al problema de en qué lugar y de qué modo ha venido hasta hoy la planta hombre, creciendo de la manera más vigorosa hacia la altura, opinamos que esto ha ocurrido siempre en condiciones opuestas. Opinamos que, para que esto se realizase, la peligrosidad de su situación tuvo que aumentar antes de manera gigantesca que su energía de invención y de simulación, o sea, su espíritu, tuvo que desarrollarse bajo una presión y una coacción prolongadas hasta convertirse en algo sutil y temerario, que su voluntad de vivir tuvo que intensificarse hasta llegar a la voluntad incondicional de poder. Nosotros opinamos que dureza, violencia, esclavitud, peligro en la calle y en los corazones, ocultación, estoicismo, arte de tentador y diabluras de toda especie, que todo lo malvado, terrible, tiránico, todo lo que de animal rapaz y de serpiente hay en el hombre, sirve a la elevación de la especie hombre, tanto como su contrario. Y cuando decimos tan solo eso, no decimos siquiera bastante, y en todo caso, con nuestro hablar y nuestro callar, en este lugar nos encontramos con el otro extremo de toda ideología moderna y de todos los deseos gregarios. Siendo sus antípodas acaso, ¿cómo puede extrañar que nosotros, los espíritus libres, no seamos precisamente los espíritus más comunicativos? Que no deseemos delatar en todos los aspectos de qué es de lo que un espíritu puede liberarse y cuál es el lugar hacia el que quizás se vea empujado entonces. Y en lo que se refiere a la peligrosa fórmula más allá del bien y del mal, con la cual evitamos al menos ser confundidos con otros, nosotros somos algo distinto de los librepensadores, o como les guste denominarse a todos esos bravos abogados de las ideas modernas. Hemos tenido nuestra casa, o al menos nuestra hospedería, en muchos países del espíritu. Hemos escapado una y otra vez de los enmohecidos y agradables rincones en que el amor y el odio preconcebidos, la juventud, la ascendencia, el azar de hombres y libros, e incluso las fatigas de la peregrinación parecían confinarnos. Estamos llenos de malicia frente a los halagos de la dependencia que yacen escondidos en los honores, o en el dinero, o en los cargos, o en los arrebatos de los sentidos. Incluso estamos agradecidos a la pobreza y a la variable enfermedad, porque siempre nos desasieron de una regla cualquiera y de su prejuicio. Agradecidos a Dios, al diablo, a la oveja y gusano que hay en nosotros, curiosos hasta el vicio, investigadores hasta la crueldad, dotados de dedos sin escrúpulos para asir lo inasible, de dientes y estómagos para digerir lo indigerible, dispuestos a todo oficio que exija perspicacia y sentidos agudos, prontos a toda osadía, gracias a una sobreabundancia de voluntad libre, dotados de prealmas y postalmas, en cuyas intenciones últimas no le es fácil penetrar a nadie con su mirada, cargados de prerrazones y posrazones que a ningún pie le es lícito recorrer hasta el final, ocultos bajo los mantos de la luz, conquistadores, aunque parezcamos herederos y derrochadores, clasificadores y coleccionadores desde la mañana a la tarde, avaros de nuestras riquezas y de nuestros cajones completamente llenos, parcos en el aprender y olvidar,
hábiles en inventar esquemas, orgullosos a veces de tablas de categorías, a veces pedantes, a veces búhos del trabajo, incluso en pleno día, y si es preciso, incluso espantapájaros. Y hoy es preciso, a saber, en la medida en que nosotros somos los amigos natos, jurados y celosos de la soledad, de nuestra propia soledad, la más honda, la más de medianoche, la más de mediodía. Esa especie de hombres somos nosotros los espíritus libres. Y tal vez también vosotros sois algo de eso, vosotros los que estáis viniendo, vosotros los nuevos filósofos.